Jorge Mario Bergoglio, nació en Buenos Aires en 1936. Hijo de inmigrantes italianos, caminó las calles de su ciudad con una mezcla de sencillez, cercanía y profundidad espiritual. Fue jesuita, profesor, confesor y más tarde, arzobispo. En 2013, el mundo lo conoció como el Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano de la historia. Desde entonces, su voz ha resonado con fuerza y ternura, defendiendo a los pobres, llamando a la paz y desafiando a una iglesia a salir al encuentro del otro. Sus palabras, a veces simples y otras veces provocadoras, han dejado huellas. A continuación, compartimos 100 enseñanzas que resumen el corazón de su mensaje. No como un homenaje estático, sino como una invitación viva a reflexionar, actuar y seguir caminando. 1. La fe no es refugiarse en un mundo ilusorio, sino tener el coraje de vivir en el mundo real con esperanza. Francisco ha insistido muchas veces en que la fe cristiana no es una vía de escape, sino un llamado a transformar la realidad. Lo decía también en Buenos Aires, mientras acompañaba a personas que vivían en villas, cárceles y hospitales. 2. El verdadero poder es el servicio. Esta frase marcó el inicio de su papado, en su misa de entronización. Con ella recordó que quien gobierna, desde el trono más alto hasta el cargo más humilde, debe hacerlo con el corazón inclinado hacia los demás. 3. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre, y para los pobres? Fue una de sus primeras declaraciones como papa, y no fue casual. Jorge Bergoglio fue siempre un pastor cercano a los barrios más vulnerables de Buenos Aires, donde solía ir sin avisar, caminando solo y sin escolta. 4. Dios perdona siempre. Nosotros perdonamos algunas veces. Pero la naturaleza no perdona nunca. Una de sus enseñanzas más contundentes sobre el cuidado del planeta. Refleja cómo entiende la ecología como parte de la espiritualidad, no es un tema verde, sino una cuestión de justicia. 5. La alegría del Evangelio llena el corazón de los que se encuentran con Jesús. Esta frase abre su primera gran exhortación apostólica, Evangelii Gaudium. Para Francisco, la fe no es un peso, sino una fuente profunda de alegría que brota del encuentro. 6. La corrupción es el pecado que se hace sistema y ya no pide perdón. Bergoglio nunca temió hablar fuerte, ni como arzobispo ni como papa. En esta frase denuncia cómo el pecado estructural se convierte en cultura, anestesiando las conciencias. 7. No se puede servir a Dios y al dinero. Jesús lo dijo primero, pero Francisco lo repite con insistencia en una época en la que la economía suele tener más poder que la política. Para él, el dinero no debe mandar sobre las personas. 8. Hacer lío. Durante la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, les dijo a los jóvenes, quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera. No era un llamado a desordenar por desordenar, sino a sacudir estructuras cómodas y animarse a vivir el Evangelio con valentía. 9. Dios está en la ciudad, entre los pobres, entre los que luchan por vivir. Como arzobispo de Buenos Aires, solía decir que no hay que traer a Dios a los barrios pobres, Dios ya está ahí. Su misión no era llevar a Dios a los excluidos, sino descubrirlo con ellos. 10. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Una frase simple pero potente, repetida en distintos contextos. Resume buena parte de su visión, la vida se justifica por el amor que se entrega. 11. La indiferencia mata. Francisco no habla de violencia solo en términos físicos. Para él, ignorar al otro, cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno, es una forma silenciosa de muerte espiritual que afecta tanto al que la padece como al que la practica. 12. No se puede mirar desde el balcón la vida. Baja del balcón y comprometete. Esta imagen la usó en varias ocasiones, especialmente hablando con jóvenes. Invitaba a no ser espectadores, sino protagonistas de la historia, aun con errores, caídas y dudas.
13. No tengan miedo de llorar. Las lágrimas son la caricia de Dios. En un encuentro con jóvenes en Filipinas, consoló a una niña que había llorado por las injusticias del mundo. Su respuesta no fue teórica, fue tierna, simple, humana. 14. Prefiero una iglesia accidentada por salir, que enferma por encerrarse. Su visión pastoral es clara: una comunidad cristiana no puede vivir cuidando su propia imagen o seguridad. Prefiere una iglesia herida en la calle que encerrada en sus templos. 15. La ternura es el lenguaje de los más fuertes. Francisco ha recuperado con fuerza la idea de ternura como forma de autoridad. Para él, un verdadero líder no se impone, cuida, abraza, consuela. 16. La verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de justicia. No le basta con que no haya guerra. Lo que busca es un mundo donde todos tengan lo necesario para vivir con dignidad. Sin justicia, no hay paz duradera. 17. El tiempo es superior al espacio. Una de sus frases más profundas y menos conocidas. Significa que es más importante iniciar procesos que dominar situaciones. Que lo eterno se construye lentamente y no todo debe resolverse ya. 18. No se negocia con la dignidad humana. Lo dijo ante parlamentos, en discursos y en homilías. La dignidad de una persona no depende de su utilidad, éxito o estatus. Y no debe ponerse nunca en juego por intereses económicos o políticos. 19. Jesús no fundó una iglesia de perfectos, sino una comunidad de perdonados. Una de sus claves para pensar la fe sin hipocresía. La iglesia, para él, no es un club exclusivo de puros, sino un hospital de campaña para heridos. 20. El amor es más fuerte que el egoísmo. Lo repitió muchas veces, como un acto de fe en la humanidad. Incluso en un mundo marcado por la división, cree que el amor puede abrir caminos que el egoísmo cierra. 21. La esperanza es audaz. Sabe mirar más allá de la comodidad del momento. Francisco no ve la esperanza como un consuelo pasivo, sino como una fuerza que empuja hacia adelante. En tiempos difíciles, insiste en que la verdadera esperanza no es ingenua, sino valiente. 22. Cuando el corazón se cierra, la misericordia no puede entrar. En muchas ocasiones ha advertido sobre el peligro de corazones duros, llenos de normas, de orgullo o de resentimiento. La misericordia, para él, solo puede habitar en quien se anima a abrirse. 23. Donde hay un pobre, ahí está Jesús. No es una metáfora para él. Lo cree con todo su ser. Por eso, como arzobispo de Buenos Aires, solía visitar hogares humildes y celebrar misa en capillas improvisadas. El pobre, más que objeto de ayuda, es presencia sagrada. 24. No estamos condenados a repetir los errores del pasado. Esta frase fue parte de un discurso sobre memoria histórica. Francisco cree en la posibilidad de aprender, sanar y construir un futuro nuevo, aun con heridas antiguas. 25. Sean pastores con olor a oveja. Una frase dirigida a los sacerdotes, pero que resonó más allá. Llamó a no vivir desconectados de la realidad del pueblo, sino a caminar entre la gente, escucharla, acompañarla. 26. No somos huérfanos. Tenemos un Padre que nos ama. En momentos de crisis personal o social, esta afirmación simple toca algo profundo. Nos recuerda que no estamos solos y que existe una ternura que sostiene incluso en la oscuridad. 27. No tengan miedo de la ternura. Francisco ve la ternura como una virtud revolucionaria, sobre todo en un mundo que premia la dureza. Ser tierno, para él, no es ser débil, es tener el coraje de mostrarse humano. 28. El mundo no necesita más teorías, necesita testigos. Él mismo ha intentado serlo,
con gestos pequeños pero elocuentes, lavar los pies a presos, abrazar enfermos, usar zapatos gastados. Porque una vida vivida con verdad dice más que 1000 discursos. 29. Nunca se peleen al final del día, sin haberse pedido perdón. En charlas con familias, dio este consejo sabio y sencillo. Para él, la paz se cultiva en lo cotidiano, y aprender a pedir perdón es una forma de amar sin orgullo. 30. Si Dios no se cansa de perdonarnos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Una invitación directa al corazón. Francisco suele recordar que el perdón no es un lujo, sino una necesidad para vivir libres, sin cadenas invisibles de rencor. 31. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Esta frase, muy repetida por él antes de ser papa, resume su mirada sobre la vida y el dolor. Cree firmemente que incluso desde el error, el sufrimiento o el caos, puede surgir algo bueno si hay apertura al amor. 32. La humildad salva más que la inteligencia. Lo dijo alguna vez en una charla informal con jóvenes en Buenos Aires. Para él, el corazón sencillo es más sabio que la mente brillante si ésta no sabe escuchar. 33. La vida no se improvisa. Se construye paso a paso. Una enseñanza nacida de su propia experiencia. Bergoglio no tuvo un camino fácil, fue criticado, desplazado, incluso incomprendido dentro de su propia iglesia. Pero su perseverancia silenciosa dejó huella. 34. El que no vive para agradecer, vive para quejarse. Una frase que usaba con frecuencia en retiros espirituales. Francisco cree que la gratitud es una forma de salud interior. Quien agradece, no se amarga. Quien se queja siempre, se encierra. 35. La peor soledad no es estar solo, sino sentirse inútil. Lo dijo al hablar de los ancianos, de los descartados. Francisco lucha contra la cultura que desecha a quien ya no produce y recuerda que todo ser humano tiene un valor infinito por el simple hecho de existir. 36. No hay evangelio sin cruz. Una de sus frases más duras, pero también más auténticas. Francisco no oculta el sufrimiento que implica amar de verdad. No endulza la vida espiritual, la honra en su crudeza. 37. Si te caes, levántate. Y si no podés, déjate levantar. Así lo decía en encuentros con jóvenes. Para él, la fe no es no caer nunca, sino tener el coraje de volver a intentarlo, aunque sea con ayuda. 38. A veces, es mejor una oración en silencio, que 1000 palabras vacías. No todas las respuestas necesitan ruido. Francisco invita a la interioridad, al recogimiento, a esa espiritualidad que nace del silencio que escucha. 39. Jesús no vino a fundar una religión, vino a mostrar un camino. Lo repitió en varias ocasiones como advertencia contra el formalismo religioso. Para él, lo central no es la estructura, sino el seguimiento vital de un estilo de amor, entrega y verdad. 40. El Espíritu Santo es un escándalo para los que quieren todo controlado. Con una sonrisa, lo decía en reuniones de iglesia. Francisco cree que la vida de fe está viva, se mueve, sorprende, rompe moldes, y eso incomoda a quienes necesitan certezas más que confianza. 41. Cuando uno tiene el corazón ocupado por el egoísmo, no queda lugar para los demás. Francisco no habla del egoísmo como una falla moral cualquiera. Para él, es un encierro existencial. Un alma centrada en sí misma se va vaciando de sentido. 42. El dinero debe servir, no gobernar. Lo dijo con firmeza en la ONU, pero también en las villas de Buenos Aires. Tiene una visión muy clara: cuando el dinero se convierte en fin, destruye. Solo cuando está al servicio de la dignidad humana, construye. 43. Hay que ensuciarse las manos por el otro. Lejos de una espiritualidad abstracta, Francisco siempre insistió en una fe que actúe, que se involucre, que se manche si hace falta, con tal de no mirar desde lejos.
44. El mundo está enfermo de soledad. No lo dijo como diagnóstico psiquiátrico, sino como observación espiritual. En un mundo hiperconectado, muchas veces lo que falta no es comunicación, sino vínculo real, presencia que abrace. 45. Nadie se salva solo. Una de sus frases más repetidas durante la pandemia, pero que atraviesa toda su teología. Frente al individualismo reinante, propone una salida comunitaria, fraterna, solidaria. 46. La cruz pesa menos cuando se lleva entre varios. Lo decía en encuentros comunitarios, muchas veces en barrios humildes. La imagen es clara, el dolor no desaparece, pero se vuelve más soportable si se comparte. 47. El poder sin servicio se convierte en soberbia. Una advertencia a líderes políticos, religiosos y sociales. Francisco no demoniza el poder, pero lo encierra en un deber, si no sirve a los demás, se vuelve destructivo. 48. No pierdan la capacidad de soñar. A los jóvenes les decía esto con insistencia. Soñar, para él, no es fantasía ni ingenuidad, es la semilla de lo nuevo, lo que empuja hacia adelante cuando todo parece estancado. 49. La fe no es refugio para cobardes, es impulso para valientes. Es su manera de decir que la espiritualidad no es una huida del mundo, sino una forma de enfrentarlo con amor, justicia y coraje. 50. Jesús está donde no lo esperas. En el que sufre. En el que molesta. En el que te cuestiona. Una de sus frases más incómodas, y por eso más necesarias. Nos invita a revisar nuestras ideas cómodas de Dios, para descubrirlo justamente en lo que rechazamos o evitamos. 51. No tengan miedo de llorar. Las lágrimas ablandan el alma. Lo dijo abrazando a jóvenes que habían perdido a sus seres queridos. Para él, llorar no es debilidad, es apertura. Es dejar que la vida nos atraviese de verdad. 52. No confundas alegría con ruido. Una advertencia sutil, pero profunda. Vivimos rodeados de estímulos, pero eso no siempre es gozo. La verdadera alegría, para Francisco, es silenciosa, serena, nace desde adentro. 53. La fe no es una colección de mandatos, sino una relación viva con alguien que te ama. Una frase que busca devolverle humanidad y calidez a la religión. El centro, insiste, no son los ritos ni las normas, es el vínculo con un Dios que se acerca. 54. Las crisis no se resuelven escondiéndolas, sino dejándolas hablar. Tanto en lo personal como en lo social, Francisco propone no tapar lo incómodo, sino escucharlo. En esa escucha, dolorosa pero honesta, puede aparecer un nuevo sentido. 55. El perdón sana, incluso si el otro no lo pide. Una visión profundamente liberadora. Perdonar, según Francisco, no siempre es reconciliarse, es soltar el peso que nos esclaviza por dentro. 56. La ternura es la fuerza más olvidada del amor. En un mundo que asocia fuerza con dominio, él rescata la ternura como una forma de amar que no invade, no presiona, no exige, simplemente se queda. 57. Donde hay silencio orante, nace el discernimiento. Una clave de su vida espiritual, no tomar decisiones desde la ansiedad ni el cálculo, sino desde un silencio lleno de escucha interior. 58. La familia perfecta no existe. Pero la que se perdona, se ríe y se abraza, ya está bendecida. Una frase que baja las expectativas idealizadas. No se trata de ser impecables, sino de ser verdaderos. Con errores, sí, pero con amor. 59. Hay puertas que solo se abren desde adentro. Refiriéndose al corazón humano, Francisco señala que hay cosas que nadie puede forzar. El amor, la fe, la esperanza, solo entran si uno decide abrir. 60. La verdadera reforma empieza en el corazón.
Ya sea en la iglesia, en la política, en la vida misma, nada cambia de verdad si no cambiamos por dentro. Francisco insiste, lo profundo precede a lo visible. 61. Dios siempre perdona. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Una de sus frases más repetidas, pero también más potentes. Francisco cree que el amor divino es incansable. Somos nosotros los que a veces levantamos muros de orgullo o culpa. 62. A veces, la mejor forma de predicar es callarse y escuchar. La dijo siendo obispo en Buenos Aires, en una reunión con sacerdotes. Para él, la palabra tiene peso solo cuando nace de una escucha verdadera. 63. No se puede cuidar lo que no se ama, y no se puede amar lo que no se conoce. Usada en el contexto del cuidado del planeta, pero válida para todo vínculo, con los otros, con la fe, con uno mismo. El conocimiento abre camino al amor y el amor llama al cuidado. 64. Si te sentís el peor, estás cerca de la misericordia de Dios. Una frase que remite a su experiencia personal con el pecado, la fragilidad, el juicio propio. Lo dijo al recordar un momento clave, su confesión a los 17 años, donde sintió que Dios lo miraba con ternura y lo llamaba. 65. La iglesia no es una aduana, es una casa de puertas abiertas. Una de sus frases más simbólicas de su papado. No quiere una iglesia que excluya, sino que abrace. Que reciba sin preguntar primero si estás en regla. 66. El diablo entra por el bolsillo. Una expresión popular que usaba ya como arzobispo. Francesco ve en la codicia una de las raíces más peligrosas del mal moderno. Donde el dinero es Dios, el ser humano se vuelve descartable. 67. Un corazón herido no se cura con recetas, sino con presencia. Dicho en una visita a víctimas de abuso, pero también aplicable a tantos otros dolores. Francisco no promete soluciones rápidas, ofrece cercanía, compañía, consuelo. 68. No se puede vivir la fe con cara de funeral. Una crítica con humor a quienes viven la espiritualidad como si fuera un peso. Para él, la fe verdadera no amarga, transforma, renueva, da vida. 69. El verdadero poder es servir. Esta enseñanza está en el centro de su liderazgo. Su elección del nombre Francisco fue ya un mensaje, el poder no como dominio, sino como entrega humilde a los demás. 70. La santidad es hacer lo que tenés que hacer, con amor. No la asocia con milagros o hazañas, sino con lo cotidiano vivido con profundidad. Atender a un enfermo, lavar los platos, perdonar una ofensa. Ahí también está Dios. 71. No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Una de sus frases más populares y más esperanzadoras. Resume su visión de la misericordia como una historia abierta, donde nadie queda definido por sus caídas. 72. La indiferencia es el cáncer del alma. Francisco no teme usar palabras duras cuando la realidad lo exige. La falta de compasión, dice, corroe por dentro y termina alejándonos de nuestra propia humanidad. 73. Ser pobre de espíritu no es no tener, es no estar atado. Una enseñanza clave para entender su idea de libertad interior. No se trata de no poseer cosas, sino de que las cosas no te posean a vos. 74. Dios no se cansa de esperarte, aunque vos te canses de volver. Una imagen profundamente paternal. El amor divino, en su visión, no se mide en méritos, sino en la paciencia infinita de quien siempre deja la luz encendida. 75. El cristiano no es un moralista. Es alguien que se dejó encontrar por una mirada. Así define Francisco el verdadero origen de la fe, no una lista de deberes, sino un encuentro con una mirada que transforma. 76. Cuando perdemos la capacidad de asombrarnos, empezamos a morir por dentro. Lo dijo hablando del Evangelio,
pero aplica a todo en la vida. El asombro, ante el otro, ante la belleza, ante el misterio, mantiene el alma despierta. 77. La paz no se construye con discursos, sino con gestos. En medio de guerras y divisiones, Francisco insiste en lo concreto. Un abrazo, una escucha, una renuncia. La paz empieza con actos pequeños. 78. El Evangelio no es una ideología. Es una caricia y una sacudida al mismo tiempo. Una definición que muestra su equilibrio. La fe no debe reducirse a ideas frías, pero tampoco a pura dulzura. Tiene la fuerza de un llamado. 79. La felicidad no está en cambiar de vida, sino en cambiar la forma en que miras la vida. Una invitación a la transformación interior. Francisco no idealiza la huida ni el escape, invita a una conversión del corazón, ahí donde uno está. 80. No te olvides de rezar por mí. Más que una frase repetida, se convirtió en una enseñanza en sí misma. Nos recuerda que incluso quien parece tener la mayor responsabilidad también necesita ser sostenido. 81. El verdadero milagro no es caminar sobre el agua, sino caminar cada día con el corazón abierto. Una frase que reubica lo extraordinario en lo cotidiano. El amor diario, la paciencia, el perdón, ahí suceden los verdaderos milagros. 82. La fe no es una luz que disipa todas las sombras, sino una lámpara que guía en la oscuridad. Francisco la pronunció en uno de sus primeros documentos papales. Nos recuerda que creer no es tener todas las respuestas, sino caminar con una luz humilde, pero suficiente. 83. El tiempo es superior al espacio. Una frase en apariencia abstracta, pero muy concreta. No hay que obsesionarse con ocupar lugares de poder, sino sembrar procesos que den fruto a su tiempo. 84. La esperanza no defrauda, pero hay que alimentarla con gestos. Francisco insiste, la esperanza no es ilusión ingenua, es una fuerza activa, que se cultiva con hechos y no solo con deseos. 85. No mires la vida desde el balcón, baja, involúcrate. Una invitación directa a participar, a no ser espectador. Lo dijo especialmente a los jóvenes, pero vale para todos. 86. La belleza cura. Lo dijo en referencia al arte, pero también a la bondad. Hay algo en lo bello, en un gesto, en una palabra, en una obra, que sana sin necesidad de explicarse. 87. El mundo cambia con tu testimonio, no con tu opinión. Una frase que corta hondo en la era de las redes. No se trata solo de decir lo correcto, sino de vivirlo. 88. La ternura no es debilidad, es el lenguaje de los fuertes de corazón. Para Francisco, los verdaderamente valientes no son los duros, sino los que se atreven a ser suaves en un mundo áspero. 89. No tengas miedo de fracasar. Tené miedo de no intentarlo por orgullo o comodidad. Una lección contra la parálisis. El fracaso, en su mirada, es parte del camino hacia lo verdadero. 90. La vida no se explica, se entrega. Quizás una de sus frases más densas y poéticas. Vivir, amar, servir, todo eso no necesita tantas palabras. Necesita entrega. 91. Cuando uno ama de verdad, no tiene tiempo para el odio. Una frase sencilla, pero reveladora. El amor pleno no deja espacio al rencor. No porque lo niegue, sino porque lo disuelve. 92. Dios nos salva haciéndose pequeño. ¿Y nosotros queremos salvarnos siendo grandes? Una crítica profunda al ego disfrazado de éxito. La verdadera fuerza, dice Francisco, se manifiesta en la humildad. 93. No te canses de hacer el bien, aunque nadie lo note. Lo invisible a los ojos, muchas veces, es lo que más transforma. Francisco valora lo discreto, lo fiel, lo silencioso. 94. La cruz no es un adorno.
Es un camino. No basta con llevarla colgada. Hay que asumir el dolor, el límite, la entrega, no como castigo, sino como parte del amor. 95. No esperes una iglesia perfecta. Sé parte de la iglesia que lucha por ser mejor. Una enseñanza directa a quienes critican desde lejos. Francisco invita a comprometerse, aún con las heridas. 96. El futuro no está escrito. Lo escriben los que se animan a amar en el presente. Una visión profundamente esperanzadora. Nada está cerrado, cada acto de amor abre una nueva página. 97. Nadie se salva solo. Una de sus frases más fuertes durante la pandemia, pero que trasciende ese contexto. La salvación, la vida, el sentido, todo es en vínculo. 98. A veces, el silencio es la mejor oración. No todo se dice con palabras. Hay momentos donde solo el silencio puede expresar lo que el alma siente. 99. Jesús no vino a eliminar el dolor. Vino a habitarlo con nosotros. Una visión profundamente humana de la fe. Dios no resuelve el sufrimiento desde fuera, lo acompaña desde dentro. 100. Recen por mí. Y no se olviden de sonreír. Así cierra muchos de sus mensajes. Una frase que parece liviana, pero lleva un eco profundo, humildad, fe compartida y alegría. Incluso en medio del dolor. Estas son solo algunas de las tantas enseñanzas que el Papa Francisco nos ha dejado a lo largo de su vida. Palabras que nacieron del Evangelio, pero también de su andar por calles reales, con gente real, con dolores y esperanzas verdaderas. Nos enseñó a no temerle a la ternura, a salir al encuentro del otro, a construir puentes en lugar de muros. Nos recordó que el amor se demuestra en lo concreto y que la fe se vive con humildad, con valentía, con alegría. Lo recordaremos por siempre. Por lo que dijo, por lo que hizo, pero sobre todo, por cómo nos hizo sentir, acompañados, desafiados y profundamente humanos. Gracias, Francisco. Estas 100 enseñanzas del Papa Francisco nos invitan a reflexionar, a cambiar y a vivir con más amor y esperanza. ¿Cuál de ellas resonó más contigo? ¿Qué frase te inspiró a hacer una diferencia en tu vida? Déjanos tu comentario aquí abajo, queremos saber tu opinión. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal para más contenido como este y compartir este mensaje con quienes también lo necesiten. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.